Hola, hola, hola. Buenas a todos. Bienvenidos al canal de los Patos. Estamos en nuestro podcast semanal, esta vez con un invitado que más que invitado es amigo. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Ustedes? La verdad es que lo de siempre. Si la semana pasada estuvimos con Future, que nos hacía bastante ilusión, tanto a Diego como a mí, pues a mí esta semana me hace especial ilusión, pues eso, ya sabes que te tengo un aprecio especial. Gran jugador de TCGs, nos conocemos por Lorcana. Y bueno, pues mejor persona que jugador, si eres gran jugador, pues fíjate si hablo bien de ti. Eh, por lo demás, no sé si nos puedes comentar un poco, pues eso, tus inicios en el mundo de los TCGs, cómo te metiste en Lorcana y cómo has llegado pues a esos niveles tan altos que conoceremos después. Bueno, la verdad, yo venía de Pokémon, o sea, estoy en Lorcana porque simplemente transicioné de otro lado, y la verdad que a mí, en lo personal, me gusta mucho. No me acuerdo de más me preguntaste, honestamente, se me fue un poquito la cabeza No, de sobre lo que todo venías eso, diciendo. un poco hablar de tus inicios en los TCGs, de cómo te iniciaste en los TCGs y eso, el paso a Lorcana, pues cómo llegó de repente de, uy, mira, cartitas de Disney, qué guay. Bueno, en realidad simplemente yo venía en una meta medio mala de Pokémon, si hay que ser sincero. Y estaba con ganas de probar otro tipo de juegos. Y en su momento salió Arcana Set uno y no me terminó de convencer el Set uno. Pero cuando ya salió el Set 2 que está la parte de las Fox, todas las cartas estas que empezaban a bouncear yendo y viniendo, me pareció mucho más entretenido. Y me enganché y me puse a jugar. Entonces, nada, contento con eso, por lo menos yo. Sí, sí que es verdad que, bueno, en España recordemos que empezó un poco Lorcana más a distribuirse en tiendas y a jugar más a partir del set 3. El set uno y el 2 pasaron más desapercibidos en España, luego ya llegaron de golpe, por eso en España hubo esa escasez de material del set uno. Y claro, yo ese meta, por ejemplo, no lo llegué a conocer. Llegué un poco al final de Floodboard, por lo que tú dices, con esas cartas bounce, sobre todo ese mazo de inicio de Merlín, que ha sido el mejor mazo de Sí. inicio de la historia de Lorcana, probablemente. O sea, al final un mazo de inicio que valían más las cartas sueltas que el propio mazo de inicio. O sea, que el propio deck de inicio era maravilloso. No sé qué empezaste a jugar en Lorcana a partir del set 2. Con esas cartas de bounce, ¿qué colores empezaste a jugar? Y yo siempre fui un princesa player, honestamente. Jugaba mis princesas, hacía cositas simpáticas, no sé, me gustaba mucho. Entonces, nada, simplemente me divertía con ese tipo de mazos. Sí, un poco azul, amarillo, princesitas. Un poco graciosete. Sí, un poco de canciones, un poco de cosas por acá, por allá. Está bastante bien. No, no me quejo, era un mazo divertido. No, bueno, y de ahí una de las primeras discusiones, intercambio de opiniones que tuvimos tú y yo, que fue, igual nos habíamos conocido hace poco y estabas jugando Stilson, cuando Stilson había pegado un petardazo importante, no lo jugaba casi nadie, había bajado muchísimo del meta, luego remontó muchísimo y volvió a esa posición de tier. ¿Qué era eso? Te plantaste en los torneos con tu Stilson y pa'lante como un campeón. Recuerdo que nos encontramos en primera ronda y claro, yo digo, "¿Y por qué este señor me juega a Stilson? ¿Qué ve que yo no veo?" Y bueno, ¿Qué está pasando acá? ¿Qué es eso? sí, la verdad Sí, sí, que sí. bueno, estuvo bastante divertido ese torneo. No sé, Diego, ¿qué tienes que añadir tú? Si No, yo no conocía el juego ni conocía los sets, entonces no sé cómo era el meta. tú al final te iniciaste en el set cuarto, puede ser. Cuarto, ¿Quién yo? quinto. ¿O Gonza? Yo creo que te está diciendo a vos, No, te digo a ti, justamente. Diego. Ah, no, 6. Sarcacia. Arcacia fue, bueno, fíjate. Entonces, para evitar hablar de todo el tema que desconoces, casi que vamos a hablar de cosas más recientes, más importantes, como fue ese Top 32 que hiciste en Bolonia, torneo en el que estuvimos todos y torneo en el que, bueno, pues en el que tuviste la suerte y no tan suerte de hacer un gran papel, un Top 32. No sé, cuéntanos un poco
tu lista, tus enfrentamientos, pues cómo te preparaste para el torneo, que siempre gusta. Sí, para el torneo en sí, a ver, yo practiqué mucho, como todo, supongo, el Orcanita la semana anterior, y sentí que lo que tenía el mazo a favor era que era bueno contra agro, pero sentía también que había muchas partes del meta que te podían controlar, como por ejemplo Violeta Gris, entonces traté como de ajustar el mazo para que cubra esas dos variables grandes, porque sentí que ya contra Azul y Violeta estaba preparado, no sentía que necesitara mucho más el mazo, Mm. que efectivamente creo que tenía razón en ese sentido. Así que esa fue como la preparación más grande que tuve de lo que sería para el torneo. Y bueno, luego van a poder ver en mi lista si la ven, que está Mm. muy preparada para cualquier tipo de línea aero. No creo que haya ninguna forma de jugarle del lado agresivo. Así que nada, muy contento que haya salido bien por lo menos la lista esa. Es bastante genial. Sí, al Sí, no, final es una esos lista curiosa. Napoleón, esas reinas ratón que nos llamaron muchísimo la atención, yo creo que a todo el mundo que vio esa lista, que fue un poco en Ujú. plan de, Dios, no, vienes totalmente preparado contra agro, pero totalmente. Y bueno, Sí. así fue. ¿Tus enfrentamientos cuáles fueron durante la fase suiza? Más o menos. Tampoco es que los tengas que recordar todos. Eh, Jugué literalmente en las 12 que jugué contra... no les quiero mentir, pero fueron 8 Tianas. Ujú. Así que jugué contra algún que otro, algún que otro agro. Y eso claramente se notó muchísimo. O sea, se notó en el momento porque podía jugar tranquilo, podía tirándolo así, controlar la mesa de manera relajada, no sé. Lo sentí muy, muy bueno ahí. Ujú. La verdad es Así que que eso. sí, te iba a decir que, vamos, Diego no sé qué visión tiene de la vaca. Al final los tres hemos sido en el set anterior jugadores de vaca, luego hablaremos del nuevo meta, pero al final como jugadores de vaca, como jugadores que tienden más al control, pues claro, tú ves las listas de los demás y Ujú. siempre hay cartas que dices, ostras, ¿y por qué mete esto? ¿Y por qué mete esto otro? Claro, lo del el Napoleón lo ves perfectamente, pero la Rapunzel, Ujú. la historia de la Bueno, la Rapunzel, Rapunzel por favor, es Gonza. el tech, ¿no? Bueno, pero es que la Rapunzel también era buena contra el agro o contra otro tipo de cosas. Y aparte, el hecho de tener un evasivo era bastante interesante en muchos sentidos. Entonces, no se lo esperaba el otro. Que vos decías, bueno, el tipo este, claro, me puede responder esto, esto y esto, y acá me puede jugar tal carta. Entonces, cuanto más lo puedas decolocar, manteniendo también la línea de prioridades, que en mi caso es que no me ganen antes de que yo pueda setear mis combos, yo creo que funciona. Ujú. Hmm. Así que nada, eso. No sé si lo extendí muy poco, pero es un poco el razonamiento general. Yo creo que se entiende ahí. Sí, al No, pues final, es pues que... eso, esa lista y Diego, no sé si tienes algo que decir del estope Zeus, que estuvimos discutiendo mucho sobre esa carta. ¿De cuál? El Stupid El, Case. Ah, es mi sí, carta la que te favorita, esa para devuelve jugar dos Gabacho. bichos de poder 3 a la Claro. mano o a la mano del rival. No, yo creo que al Sí, sí. final lo hablamos en su momento, ¿no? A principios del set, la vaca era una lista que sí, todavía llevabas esos Napoleones y había quien especulaba que ese Rapunzel iba a funcionar. Y luego, según fue avanzando el set, terminó como desapareciendo ese Napoleón. Entonces, fue bastante curioso, cuanto menos, ¿no? Verte con esa lista y, sobre todo, hacer ese top 32. El nombre del deck lo dice por sí solo, ¿no? Ese Napoleón no muere al Strength of a Raging Fire. Y, y al final es eso, ¿no? Es bastante cierto lo que sucedió, ¿no? Napoleón Sí, no sí, moría. sí. Napoleón no moría, seguía en pie y bueno, se ganaba el juego con Napoleón. Era un poquito la idea, sí, 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 sí. un Napoleón muy fan de la Sirenita, porque ¿cuántas veces cantaría Napoleón Under the Sea? Menos que Max, eso te lo puedo decir. La verdad que sí. No sé si alguna impresión más sobre el DLC de Bolonia, un poco de ese día 2 de ese top 32, bueno, top 64 Sí, me primero. quedé con ganas, honestamente. Me quedé con ganas de seguir ganando. ¿Viste? Cuando decís llegué hasta acá, quiero ganarlo todo, pero bueno. Mm. eh, a veces se da, a veces no se da, es un juego de cartas, ¿no? Entonces. Sí, no, además, si no recuerdo mal, creo que tus últimas partidas o la partida que te echa del torneo es un mirror. Ujú. Eh,
Recuerdo, creo que además ver un Ratigan, ese Ratigan que lorea de 4 con Ward y que Sí. siempre resultó un poco problemático hacia la vaca. Vamos, yo desde fuera vi una partida bastante bonita, sobre todo porque creo que estaba toda la comunidad hispanoparlante dentro de los límites que podía haber viendo la partida. No sé cómo lo viste tú desde dentro. Y yo me quedé con ganas de que el Basil no me descartara el Hades, siendo sincero. Pero fuera de eso, la verdad la pasé muy bien. La verdad que llegar a esa instancia y ya de por sí, por ejemplo, llegas y jugás Open List. Entonces, sentís que es distinto, sentís que estás jugando otro juego, que estás jugando con otra cabeza. Que son cosas que te suman mucho a la experiencia y el decir, ok, llegué hasta acá y está funcionando lo que estoy haciendo. No sé, sentís ese tipo de cosas. ¿Me entendés? Entonces es como que te lleva a tener más ganas de jugar, a tener ganas de seguir en esa instancia y seguir ganando y ganarlo la próxima vez que se entere el torneo. Sí, a ver, seguro que más oportunidades vas a tener de demostrar tu nivel y de, bueno, seguir aspirando a cotas tan altas. No sé si de cara a los siguientes DLCs que quedan, obviamente la puerta del europeo ya la tienes ahí abierta, pero Ujú. antes del europeo, que imagino que ya tienes esos billetes preparados para París, eh, ¿tienes intención de ir a algún challenge más? Para más cerca está Gante, que ya están las A ver, entradas. como que ya tengo el tema de la puerta, como decís, europeo, entonces quizás a Gante no voy. O sea, estoy Ujú, planteándome todavía si o no. No compré entradas. O sea, ya de base yo no compré entradas y si se liberan ahí lo voy a pensar recién. ujú, Pero en principio pensaba no ir como para simplemente tener posibilidad de ir, no sé, de otra manera quizás al europeo, que como es en Disney París quizás aprovechaba y estaba por ujú. ahí también. Pero el de Infinity me atrae más inclusive, mira lo que te digo. El Infinity me atrae un poquito más el estilo de juego distinto y cosas así, simplemente para probar la variedad y ver si es un juego más dinámico o no, o ver si es una cosa estilo Yu-Gi-Oh! Que todo hace combo y Hmm. no sé, quiero ver qué tal es el estilo de Infinity. Pero bueno, por ahora el primer plan es el europeo. Después, si voy a algún otro DLC, lo voy a definir de acá, supongo que enero, por ahí. También en función de, no sé, el precio que salgan las cosas y eso. Pero sí me dan ganas de ir, o sea, a mí me dan ganas de ir a todo. O sea, yo te digo, me voy a todos los torneos, por mí, voy todos los fines de semana a un torneo grande, no sé. Soy ese tipo de gente que le gusta la competencia, le gusta estar todo el tiempo probándose a sí mismo y ver que si mis ideas son decentes o mi estilo de juego es decente. Entonces, por mí iría a todos. Yo sé, y lo recomiendo, al que pueda hacerlo, que vaya a todos. Ujú. Siempre mola, siempre gusta y además que, sobre todo para el jugador competitivo, es muy bueno jugar todo lo que puedas en físico. Primero para evitar esos misplays propios de no jugar en físico, que bueno, podemos hablar de algunos ejemplos que han pasado esta semana en Rebound, en los que hay jugadores que no pagan Uf, bien los costes, porque están acostumbrados, o creemos que es eso, pueden ser trampas directamente, pero creemos que están acostumbrados a jugar de una manera online y claro, no es lo mismo jugar online que tener tus cartas en físico, moverlas, tal. Al final eso te hace mucho mejor jugador, hace que seas más ágil, hace que también la línea de pensamiento sea mejor y sobre todo que enfrentarte a los mejores rivales, irte, pues viajar como hemos viajado pues, aquí los tres a torneos para mejorar, para aprender, para tal. Yo creo que es algo que hace el juego mucho más bonito también. sí, sí, 100%. Aparte, salir de la meta local a mí me parece súper importante. Sí. Porque, no sé, uno se encaja en otras cosas. Por ejemplo, yo acá me pasa mucho juego en Madrid y Madrid está completamente atestado de Violeta Gris. Completamente, o sea, es uno cada dos está jugando ese mazo más o menos. Hmm. Y es un mazo que generalmente contra la vaca, cosas así que juego yo, eh, le juega bien, le juega a favor, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Ujú. Cuando yo veo un torneo grande, por ejemplo en Bolonia me pasó, yo dije, no sé qué tal está este mazo, la meta general, esto, lo otro, pero dije, pero claro, la meta de donde estoy jugando yo no es la misma que la internacional. Entonces Hmm. tengo que pensar en realidad, por ejemplo, qué voy a tener en contra de ese torneo, no tanto que estoy jugando en el día a día o los resultados o esto o lo otro. Tengo que pensar más que nada contra qué voy a jugar en un torneo grande. Entonces, eso también cambia mucho cuando vas a un torneo grande. Tenés que entender que la dinámica es distinta, que la gente va preparada de otra manera, que se combinan todas las metas locales en esa meta internacional. Entonces, eso está buenísimo también, porque cambia mucho ese estilo de juego y cómo te responden.
Eso está genial. Y hablando del meta, ¿qué opinas del nuevo meta? Y si ya has tenido, como dices, oportunidad de probarlo, de testear un poco, de ver cómo está pues el meta local por la zona de Madrid. Cartas que han impactado mucho y muy fuerte en el meta, como son sobre todo Demona y Hades, que directamente te mejoran el arquetipo de morado gris, por ejemplo, y te suben el morado gris a un tier 0 fácilmente. O incluso la Cinderella que es una carta que a mis ojos hace que rojo pueda volver a ser útil. Entonces, no sé cómo ¿La ves Cinderella? este nuevo meta, ¿qué opinas de él? La azul, decís, ¿no? La Cinderella Sí, azul. A ver. Mm. Ahora, a mí el meta de ahora me parece infinitamente más divertido que el anterior. Por la cantidad de posibilidades, por la cantidad de dinámicas nuevas que hay. La mecánica esta de boost que sacaron me parece buenísima, me divierte muchísimo. Si bien no hay tantísimas cartas que se juegan de boost, pero las que se juegan tienen como un ángulo interesante. Yo creo que también hay mucho potencial ahí que hay que revisar, que la gente está mirando por encima y no termina de ver. Como por ejemplo, no sé, como vino esta semana, salió rojo violeta de repente y se Ujú. juega. Era un mazo que en Sabadell no existió. Sabadell no existió, no hubo ni una sola persona y ningún CSQ de los primeros existió. Entonces la gente todavía sigue revisando. Entonces eso te habla de una meta que tiene mucho por explorar, que hay cartas que no lo ves, que tenés que hacer muchas pruebas y error. Creo que los mazos como vos decís tier 0 y yo creo que Violeta Gris sí es un tier alto. No sé, iría cero porque cero sería para mí, no sé, un mazo que le puede ganar cualquier cosa siempre y no siento que Mm. sea tan así. Eh, pero sí tier alto, o sea, tier uno me parece en ese mazo y los perros, honestamente. Los perros me parecen tier uno también. Mm. Y después el resto de los mortales están un escalón abajo, que ya ahí uno elige qué es lo que le gusta jugar. Pero como hay tanta variedad de cosas que se pueden jugar viejo Blurple sigue siendo bueno, verde violeta se juega ahora, verde gris si te gusta, Mm. rojo violeta, digo todas las combinaciones de colores más o menos, excepto amarillo rojo creo. Entonces, que hay de todo que se puede jugar. Y eso está divertido. Eso la verdad que al que quiere ir a pasarla bien, está bueno. A nivel competitivo es más difícil a veces porque uno tiene que prepararse contra más cosas, tiene que tener más conocimiento de matchups, tiene que hacer listas menos óptimas y cree que va a haber mucha varianza en el mazo. Entonces, hacer tech en un juego como Lorcana, que no hay búsquedas de mazo, que no hay filtrado tan eficiente, es más complicado. Y eso hace que necesites más cabeza todavía para preparar el mazo, o más decisión de decir, ok, este mazo me gana, y si le meto una tech para este, pierdo mucho contra otro. Entonces decidí directamente cortar la tech porque decís, listo, ese matchup es malo, lo tengo entendido y prefiero tener mejor los matchups buenos como, no sé, Violeta Gris, por ejemplo, porque va a haber mayoría. Entonces ahí hay un balance que el jugador competitivo tiene que agarrar. Y es divertido. A mí me gusta por lo menos ese tipo de cosas. sí, yo creo que últimamente he estado leyendo un montón respecto la aparición de este nuevo meta. Creo que todo el mundo ha terminado un poco con la misma sensación, ¿no? De que este DLC de Bolonia no tuvo que suceder en Fablet, sino que tuvo que suceder con la salida de Whispers, porque ha abierto el abanico a muchísimos más mazos. Esa representación del grueso de los mazos que había en Bolonia, que se resumía en 4 barajas, y era un poco complicado ver algo fuera de esas 4 barajas. No sé si estás de acuerdo con esa opinión genérica de el DLC tuvo que suceder con Whispers y no con Fable. Uf, a mí me hubiese gustado. Me hubiese gustado más con una meta más abierta. El tema es que lo tenías que retrasar mucho al DLC porque no podía hacer tampoco en la primera semana como fue Sabadell. Tenías que dejarlo por lo menos un mes después. Entonces ya estás hablando de que creo que ni siquiera, bueno, estaría ocurriendo en estos días, ¿no? Más o menos, un mes Sí, después de... Entonces sería por estos días. Ya estás dándole muy poco eh, competencia al jugador competitivo de Lorcana. A la redundancia, ¿no? Mm. Entonces, para mí, bueno, fue lo que fue porque era necesidad de tener un torneo grande ahí. Pero sí, a mí me hubiese gustado una meta más abierta. Pero eso ya es preferencia mía, como la tuya o la de otros. ujú, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es que es eso, el meta de Fable era un meta muy aburrido, digamos, donde tenías 3 emparejamientos que ibas a tener hasta la saciedad, elegías uno de sus 3 mazos y a jugar. Te echabas contra los otros dos y ganaba, pues normalmente el mazo que mejor estuviera construido. Entonces, eso lo hace muy aburrido. Hace un meta que, salvo en
metas más pequeños, meta de X tienda o de X ciudad, donde no todo el mundo tiene acceso a las mejores cartas, etcétera, es donde vas a ver cosas diferentes, pero en torneos grandes normalmente va a ser muy difícil que a partir de primera, segunda win veas cosas diferentes de lo estático dentro del meta. Este meta sí que con estas cartas, con este power creep que ha tenido esta expansión tan fuerte, sí que hace que, claro, pues que se abra la posibilidad a muchos más mazos que si no ocupan ese lugar de tier uno sí que tienen un tier 2 sólido, donde se puedan jugar, donde puedan ser divertidos, donde puedan encontrar esa forma de jugar, esa forma de que tú estés cómodo con el mazo que estés jugando, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Whispers es un acierto y que el mazo, o sea, que el torneo grande por excelencia al final europeo del Challenge hubiese sido con un meta más abierto, hubiese sido probablemente más divertido para todos. Quizá les comía las navidades y no quisieron hacerlo tan tarde, o les comió la impaciencia de los jugadores de necesitamos un torneo fuerte ya o la gente empieza a pirarse del juego. Claro, encima tenías que competir, por ejemplo, con la salida de Rifa, entonces tenías que tener tu torneo grande. Yo Ujú. lo puedo entender del lado comercial o del lado estratégico del torneo ese. Ahora que jugué un torneo con dos cartas en la mano buscando respuestas y sí, es verdad lo que vos decís. A veces se sentía un poco burdo, como que vomitabas la mano y resolvías si estabas ganando, posiblemente hubieses ganado y si no, estabas perdiendo. Sí. Entonces, era un meta un poco feo en ese sentido, por lo menos, sí, sí, sí. Coincido. Que bueno, no sé, a ver, también es verdad que si el meta es más cerrado, el jugador competitivo tiene que ver menos variables, entonces debería de estar mejor preparado, el que es bueno entre muchas comillas. Eso es lo que dice la teoría. Pero yo, no, yo creo que igual, a ver, también había mucho factor de, como decís, piedra, papel o tijera. Me jugaste este mazo, el mío es el counter. Perdiste. Vos le jugaste contra el otro te mira y también es lo mismo, ¿entendés? Entonces era una cuestión también un poquito de que te tocaran los matchups correctos, Ujú. que es importante siempre. Sí, sí, es que encima básicamente era eso, por eso surgió de repente tan fuerte Perros, porque era un mazo que le hacía daño a Vaca, le hacía daño sobre todo a Blurpel y contra Agro Todo. tenía un matchup relativamente favorable también. Entonces surge de repente un cuarto mazo que puede ganar a los tres que están copando el meta. Claro, eso sube como la espuma. Por eso Ujú. la sorpresa de torneos como el de, bueno, la cantidad de perros que hubo en Bolonia, que claro, fue descomunal. Y Somos dos. el ratio de los que pasaron a día 2 era lo más intenso, Sí, como que fue de los que criminal. llegaron, pasaron el 30%, una cosa así. Ujú. Era muchísimo. Es una locura, sí. Y de hecho, hoy en día también sigue siendo tier 1 el mazo completamente. Es desagradable las cosas que puedo hacer ese mazo. Sí, Demasiado por... bueno. es que al final si tienes un mazo que ha surgido tan fuerte y que ha desbancado a los grandes de ese momento, digamos, y sobre ese mazo le metes una carta tan potente como es el Mowgli, claro. Mowgli, el círculo de la vida, tienes un montón de variantes encima. Porque vos estás jugando contra perros y no sabes si el perro tiene Under the Sea, si tiene Chromicon, si tiene círculo de la vida, si te va a jugar un Mowgli, una Úrsula. Tiene muchos recursos, o sea, muchas cartas fuertes individuales. Entonces está muy bueno. Sí, sí, es una barbaridad. Y hablando un poco ya para finalizar de, bueno, pues de nuestra querida vaquita, yo sí que voy a seguir siendo fiel a la vaca, este set. Veremos si me va bien o no me va bien, pero yo voy a seguir siendo fiel a la vaca. Entonces, para todos aquellos que vayan a querer seguir jugando vaca o que se quieran iniciar en este mundo tan divertido del cuántas cartas tienes en mano, vemos que ahora mismo han surgido dos variantes muy, muy fuertes de este mazo, ¿no? Ya no es esa variante típica de meto Clarabel, meto John Silver, Basil, la nueva incorporación de Prince Philip junto con la canción de Manems. Y Ujú. claro, ha surgido otra versión de detectives. Que bueno, la tenéis por ahí. Nosotros aquí en pantalla lo estamos viendo. Vamos a hablar un poco primero de qué opináis de la versión sin detectives. Y después ya vamos a esa versión de detective que está pegando muy fuerte. No sé.
Por tu parte, Gonza, ¿cómo ves? ¿Qué versión te gusta más y por qué? La versión detective tiene el Basile 1, me parece la carta más broken de azul. Eso es lo que me gusta de la versión. El resto de las cartas me dan lo mismo, honestamente. Pero esa cosa es una amenaza que la ves en el tablero y no se puede jugar contra eso. Pues te baja Basil tipo y bueno, ya está, tu Calum no hace nada más, tu Hook no hace nada más, está todo quieto. Mm. Entonces, en ese sentido, esa parte de los detectives me gusta. Ahora, la otra parte con Cinderella, la explosión de maná y pum, me fui a 7 de maná en un segundo, tengo Basil Hades y te miro a ver qué haces, eso también es bastante intenso. Honestamente, yo creo que, bueno, de las listas que estoy viendo no veo ninguna que juegue Spooky. A mí me gusta el Spooky, yo soy Sí, a mí me partidario del gusta también Spooky. mucho. Pero soy partidario del Spooky del momento justo, porque si tiras el Spooky mal, le das mana al otro, si lo tiras muy tarde, se te fue el lore, entonces es una carta un poco traicionera a veces. Tiene que estar ahí cuando tiene que estar, ¿no? Y no antes ni después. Entonces es una carta muy interesante. Bueno, justo la lista está pasando acá, no. Pero si me tengo que elegir, y yo no creo en las líneas shift, yo la verdad que cuanto menos shift puedo hacer, mejor, así que la detectives la dejaría para otro capítulo de mi vida. No, estoy cansado, no quiero jugar, no juego a la clavel de uno cuando juego acá yo, estoy cansado de shiftear. Me parece más sólida la otra, la versión más estándar, con John Silver, con Hades, con cosas más intensas. Sí, sí, yo quiero dropear bombas de 7 y que las bombas de 7 ganen. Que ganen el game cuando baje. Sí, sí. Al final entran fuertes. Diego, tú, que le has No, echado un a ver, yo ojo. creo que es un poco lo que comenta Gonza, ¿no? O sea, la lista de detectives a priori es más divertida, claro Ujú. está. Te permite hacer más piruetas y cosas un poco más extrañas, con lo cual, si te salen bien las cosas, te lo vas a pasar muy bien. Pero creo que quizás la lista sin detectives es un poco más parecida a la que estábamos jugando el set pasado. Estoy de acuerdo con vosotros en que el Spooky me parece bastante bueno. Quizás esos dos Under the Sea me sobran. Y Ujú. metería dos Spookies. Que me parece una carta que es muy divertida y que te da margen a hacer cosas bastante curiosas y bastante entretenidas. Obviamente, el deck no ha cambiado mucho, simplemente han aparecido de repente ese pequeño Philip y el M&M's, pero al final el elefante en la sala siempre es esa Cinderella que es un cartón, está claro que es un cartón, pero que no termina de despegar del todo con la vaca. Mm. Yo mi O sensación sea es que. que... Uy, perdona, Gonza, ¿ibas a decir? No, sí, 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 sí. No, simplemente que mi sensación es que, vamos, subrayando todo lo que habéis dicho, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esta versión de Detectives surge un poco ante más que la imposibilidad, las pocas ganas de la gente de dejarse un dineral en las cuatro Cinderelas. Entonces dices, ¿cómo puedo hacer funcionar esta lista también correctamente? Y además aprovechar nuevas dinámicas de detectives que entran muy bien, que gustan, que tal. Dice, vale, pues perfecto, meto esto. Pero yo siempre la lista sin detectives me va a parecer mucho más sólida, principalmente por lo que dice Gonza sobre el shift. Y es que al final tú en este mazo clásico de la vaca, tú dependes del shift de la vaca en muchas ocasiones. Hmm. Pero es que depende solo de un shift. Bueno, ahora con esta nueva versión, el shift sobre el príncipe Philip pequeño, pues también te ayuda, ok. Pero es que la versión con detectives tiene hasta cuatro líneas de shift, si no me equivoco. Lo cual es una burrada. Necesitas muchos combos, mucho robo para encontrar esos combos. Yo creo que la hace como poco menos sólida. Pero bueno, y Y es verdad, como igual que la Judy es muy buena, o sea, la Judy la Judy 4. Hopps, si eh, la que miras tres cartas, la comparan un poco con Gran Matala por... Eso, o sea, por la potencia que tiene, que aparte hoy en día vos habrás jugado vaca, se siente en un momento que te quedas corto de cartas a menos que tires un Your Welcome muy fuerte. Entonces, como vos estás tratando de setear un combo, el quedarte sin cartas es complicado. Y que la Judy Hop te dé esa carta extra no parece, pero ayuda muchísimo y más si viene algún tipo que te juega un Mowgli o esas cosas que de repente no la ves venir Sí, y te parten la mano. Sí, sí, sí. te lo comes Pero sí, a ver, completamente. es complicado. Sí. Lo que tiene la Y... vaca es que tiene esa cosa de que
tiene, perdón que te interrumpí, pero No, no, tiene no. herramientas para todos. Como que decís, ok, tengo agro, le juego esto, le juego esto, pero claro, Mm, uno decide en la manera que puede decidir en este juego. No puedes elegir siempre las cartas que vas a tener. claro. Entonces, ahí por eso le llaman inconsistente a la lista en muchos sentidos, porque si te sale la carta que necesitas contra agro y estás jugando contra control, y si te sale contra, ¿me entendés? Entonces, Mm. como dice aquí nuestro amigo, que tener el under de CS le sobra, y es verdad que en muchos matchups te va a sobrar, pero en otros matchups vas a decir, es la mejor carta del juego, y la quiero jugar por 4. Entonces, Mm. eh, tiene eso la vaca. Pero bueno, a mí me gusta el estilo. Sí, yo a mí es el estilo de juego que más me gusta. Y bueno, yo diría que por aquí podemos cerrar. Ha sido una charla bastante agradable, hemos tocado un poco todo lo que queríamos tocar. Y bueno, Gonza, no sé si quieres añadir algo más, quieres despedirte. Tú mandas, eres el Bueno, invitado estrella. bueno, yo muy agradecido más que nada para que me inviten, o sea, porque me inviten. Yo la paso bien siempre hablando de cartas. Vos sabés que charlar no tengo problema, puedo charlar horas y horas de cartas, de lo que quieras, pero bueno, de las cosas que nos gustan a todos siempre Sí. está bueno tener una conversación y poder Hmm. ver puntos de opinión así compartidos o debatir ideas. Así que siempre que quieras, yo estoy ahí disponible para cuando necesiten. Bueno, a mí ya sabes que me das la mano y me cojo el brazo, ya lo sabes. Así que Vos sos el que charlas como yo, sí, eso nada, sí. preparado para ser tertuliano habitual. Bien, genial, yo encantado. Mira, Diego, ¿algo que decir? Nada, espero que mucha suerte en los torneos que están por venir. Ya hemos visto lo que se puede hacer y lo que eres capaz de hacer. Y espero que después de ese europeo en París, pues vuelvas a pasarte y a darnos otra visita y otra perspectiva diferente. Y desde luego más cercana de lo que será y puede ser ese torneo. Hmm. Ujú, sí, Sí, por mi parte, para ujú, despedir lo mismo. Desearte muchísima suerte para el europeo. Obviamente, seguro que nos vemos antes. Pero en cualquier caso, eso. Mucha suerte, muchos éxitos, como dices tú, con todos los torneos que tengas por delante. A ver si sigues consiguiendo grandes cosas, que sigas ganando grandes torneos y mejorando lo máximo para llegar a París hecho un bicho tremendo y vamos, animándote, pero a muerte, desde luego. gracias, muchas gracias. Así que nada, bueno, hasta aquí el podcast de esta semanita con el gran Gonza. Y bueno, muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos y un abrazo muy grande. Chao.